El día de hoy vamos a hacer la exposición sobre autoridad de violencia. Nuestro equipo está conformado por Andrés Delgado, Joana Correa, Robert Daza, Sandra Montoya y quien pertenecía anteriormente, Adriana Rieta. Esta persona infortunadamente no se presentó en las diferentes citaciones que tuvimos, no nos colaboró con el documento, por ende la nombramos, la mencionamos porque nuestro grupo era de 5 personas, pero pues finalmente 4 somos los expositores. Vamos a ver, perdón un momento porque no corrió. Vamos a ver entonces una pequeña introducción para poder entrar, por decirlo de alguna manera, a este tema tan chévere, porque tenemos que hablar de unos roles que es de la autoridad estricta, la autoridad flexible, el subordinado revolucionario, subordinado obediente, autoridad ideal, unas pequeñas conclusiones de cada uno de estos roles en cuanto al derecho y las referencias pues, que utilizamos para poder presentar nuestra exposición. Bueno, para la evolución de una sociedad, pues se ha considerado la importancia de la autoridad y de la obediencia en diferentes aspectos, por lo que se asumen algunos roles, que son esos 5 roles que vamos a trabajar el día de hoy, que han permitido identificarse de acuerdo a sus características y a esa importancia que tienen dentro de la evolución de la historia en la sociedad. Y vamos a iniciar con autoridad estricta. Entonces, para poder iniciar y poder entender un poquito más sobre este tema, vamos a entender primero que todo qué es autoridad, qué significa autoridad. La autoridad es cuando nos referimos a hacer el ejercicio legítimo de un mando, ¿sí? ¿Qué es estricto? Estricto es que se cierne o sigue una ley. No va a salir de esta en ningún lado, por ninguno de los lados, ya sea hacia un lado negativo o hacia un lado positivo, sino que va a seguir 100% la ley, ¿sí? La norma, lo que se define, esas directrices que se crean para que una sociedad funcione. Digamos que en muchas ocasiones se puede entender que la autoridad estricta, o se puede confundir más bien, con el autoritarismo. ¿Sí? Autoridad estricta es muy diferente a autoritarismo, a ser alguien autoritario. Autoritarismo es ejercer la fuerza, la ley por la fuerza. La autoridad estricta no busca nunca eso. Esta autoridad estricta ha sido como la primera autoridad que ha existido desde la creación de la autoridad, porque siempre se guía en la ley y siempre ordena bajo la ley. Esta autoridad siempre va a buscar el orden, siempre va a querer que las cosas funcionen correctamente, siempre va a querer que la sociedad se mueva de una manera correcta, siempre va a buscar el cumplimiento hacia las virtudes que existen en la humanidad. Busca que la sociedad marche precisamente de una manera perfecta, oportuna, ¿sí? Gracias a esta autoridad estricta, podemos decir que se presentaron la evolución de la industria, la evolución del capitalismo, la evolución de las diferentes organizaciones, y cuando hablamos de organizaciones, no significa pues que estamos hablando de una empresa, sino de una familia. Una familia es una organización que si no tiene una autoridad estricta, los hijos normalmente pueden por decirlo de alguna manera, descarriar su camino y perderse en ese camino, tomar más. La autoridad estricta, digamos que tiene o se relaciona con el derecho precisamente porque desde esta autoridad es que se definen las leyes, se definen esas normas de convivencia, esas normas morales, esas normas éticas, todo este tipo de normas que hacen que esa sociedad vaya bajo un camino correcto y se cumplan todas las necesidades que tiene la humanidad. Ya el siguiente rol sería la autoridad flexible. Entonces, Andrés, te doy paso para que tú nos expliques sobre este.
Muy gracias, Joana. Para hablar de autoridad flexible, citaremos al autor Michael Huemer, quien da su postura en el libro El problema de la autoridad política, la cual es considerada por él como la supuesta característica moral en virtud de la cual el Estado puede coaccionar a los individuos de un modo que el resto de personas tiene prohibido y en virtud de cual los ciudadanos tienen una obligación de obediencia en situaciones en las que no debería obediencia a ninguna otra persona. El autor muestra la autoridad en dos facetas: legitimidad política y obligación política. La necesidad de disponer de un argumento que sustente la legitimidad política surge de la trascendencia moral de la coacción y de la naturaleza coactiva del Estado. Es por lo anterior que el autor considera al Estado como una institución coactiva. En términos generales, cuando dicta una ley, siempre está bien acompañada de sanciones que se les van a imponer a los infractores, en este caso, pues la comunidad. Un ejemplo para entenderlo fácilmente: una persona que mata a otra persona y ha cometido un homicidio, el Estado lo condena con cárcel y lo priva de su libertad. Ahora sí, si una persona particular toma acción por mano propia y mata a la persona que, o secuestra en este caso, digamos, a la persona, la priva de la libertad, en este caso, pues es visto como un tema inapropiado y va a incurrir en un delito que se llama secuestro. Otro punto de vista que se tiene de la autoridad política es que la plantean autores como Joshua Cohen, donde él considera que con un debate democrático en términos ideales se podrían incluir leyes que se conviertan en obligaciones para la comunidad y en general pues deberían reunir ellas algunas propiedades. Pero para el autor Michael Huemer, ninguna de las propiedades se cumple y considera, en primer lugar, que no hay ningún motivo que nos permita a nosotros pensar que tras una deliberación producida en condiciones ideales se pueda llegar pues a un acuerdo. Un ejemplo: tres personas reunidas en un bar, piden algo, solicitan la cuenta, uno dice paguemos todos por igual, otro dice no, paguemos de acuerdo a lo que consumimos, y otro dice no, que pague la primera persona a la que nos invitó. Entonces votan y entre dos mayoría gana, entonces le toca pagar a la persona que invitó. Entonces, pues digamos que en este caso la democracia va a perjudicar a esa persona. Entonces, para el autor, digamos, no es conveniente ese tipo de democracia. Por otro lado, el autor analiza los términos de igualdad y autoridad que plantea Tomás Cristiano, quien ha construido un argumento igualitario como mecanismo de justificación de la obligación política y lo considera en los siguientes términos: las personas deben tratar a sus semejantes y en la sociedad como a iguales y no como a inferiores. Segundo, para tratar a los demás como iguales y no inferiores, se han de obedecer leyes democráticas. Y tercero, que por lo tanto pues, las personas deben obedecer esas leyes democráticas. Para este caso, el autor considera que el argumento igualitario, digamos que deduce en el deber de acatar las leyes democráticas, pero de una manera irracional. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 50 pesos, debo repartirlos entre todos por igual, digamos como lo haría en un estadio de tema socialista, digámoslo así. Como conclusiones, en primer lugar, el autor manifiesta que su filosofía en cuanto a la autoridad política es una forma de anarquismo. Por lo tanto, la tesis fundamental es que la autoridad política es una fantasía moral, se puede decir, para él, ya que la mayoría de la gente cree que el Estado es algo pues sumamente provechoso y que en su ausencia la sociedad pues podría comportarse de una forma caótica. El autor, pues lo que se puede observar, no está interesado, no estuvo interesado en determinar si el Estado es bueno o malo, sino que realmente lo que quiere demostrar es que los derechos especiales no son aplicables a todos y que si nosotros pues tenemos unos deberes especiales hacia él, pues no los tendríamos hacia nadie más. Concluye además que la democracia pues es algo admirable, algo pues que es lo que en este momento estamos, digamos, atravesando, pero en las formas de los demás conocidos pues de organización estatal no está muy clara. No obstante, no resuelve la cuestión de la autoridad política. La mayoría prefiere someterse a una determinada norma como una coartada para imponérsela a quienes no estén de acuerdo con ella, ni para castigar a quienes la desobedezcan.
En mi concepto, la autoridad flexible vista desde el punto de vista filosófico como el anarquismo sí es el camino para lograr una estabilidad social, económica, cultural y ambiental. Pues en nuestros estados, aclarando que no se debe desconocer que la autoridad pues debe partir de las intuiciones normativas comunes de la sociedad, pues tales como no robar, no matar, no dañar a cualquier una persona, pues de que la podamos, digamos, manejar de otra manera. Por último, no estoy de acuerdo con que haya personas investidas de derecho y que puedan mandar sobre otras. Y con esto, pues, todos tengamos la obligación de obedecer una ley por el simple hecho de ser una ley, independiente de la forma en que se haya construido, ya sea democráticamente por unas minorías. Muchas gracias. Muy bien. El siguiente rol, entonces, le damos paso a Robert para que nos hable sobre el subordinado, perdón, subordinado revolucionario. Bueno, por muy desagradable que sea la parte subordinada, la relación que estas presentan consiste en saber si hay medio de prescindir de un mandato. Siempre vamos a encontrar cierta autoridad delegada y por el otro lado siempre vamos a encontrar una subordinación. Cuando nosotros hablamos de subordinación jurídica, nos dice que es una facultad que permite al empleador exigirle al trabajador el cumplimiento de las cosas. También permite que el empleador tenga la potestad, la facultad de imponerle reglamentos sin que afecte la libertad, la moral y los demás derechos del trabajador, ¿no? En eso se basa la subordinación jurídica. Entonces, vamos a explicar qué es una defensa del subordinado. La defensa del subordinado es aquella que posee la facultad de suspender una ejecución de una orden y presentar su ilicitud, ya que esto es una falta disciplinaria, ya que el no cumplir pues con la orden de mandato es una falta disciplinaria que afecta al cumplir una función. Aquí encontramos que el primer acto de revolución social viene a ser la cancelación de la autoridad. Nos dice que la revolución es la cosa más autoritaria que existe, siendo así por el acto por el cual la comunidad impone su desacuerdo a la otra parte por medio de fusiles. Y es aquí donde prima el derecho que nos dice que la mayoría tiene el derecho a gobernar a la minoría. La revolución fue muy importante, ya que las personas adoptaron derechos propios, adoptaron derechos naturales como personas individuales a través de la libertad, sin la necesidad de sentir que ellos traicionaban al gobierno, ya que pues ellos no estaban de acuerdo cómo se estaban manejando las cosas, no estaban de acuerdo cómo se manejaba cierta discriminación. Entonces este cierto tipo, pues esta población, este conjunto de personas, por iniciativa propia, por propia voluntad, por el placer de sentir de que las cosas cambiaran, ejercieron la revolución en un derecho propio. Este rol que vamos a explicar es el rol del subordinado obediente. ¿Sí? Esta es la segunda subordinación que existe. Pero para entender un poquito más qué es obediencia, entonces la obediencia es simplemente cumplir la voluntad de quien manda, ¿sí? Pero entonces digamos que el subordinado obediente, más que cumplir la voluntad de alguien que lo está mandando, se considera también que la obediencia es una virtud, y es una virtud moral, o que le permite al hombre seguir esa autoridad, ¿sí? Mediante que dos conceptos importantes, la razón y la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser obediente no significa que si tú me estás mandando algo que va en contra de la moral, o que va en contra de la ley, o que va en contra de mis propios principios como ser humano,
lo voy a hacer. No, la obediencia, de acuerdo a Santo Tomás, es que nosotros como seres humanos obedientes tenemos la potestad de cumplir o de ser obedientes bajo esos dos principios, la razón y la voluntad. Hay unos aspectos centrales en la obediencia. ¿Cuáles son? Son tres. Si un hombre debe obedecer a otro hombre, este es el primero. Si debe obedecerlo en todo, o si los cristianos deben obedecer al poder secular. Entonces, bajo estos tres aspectos centrales es que se rige esa subordinación obediente. También la obediencia está muy unida, pues no solo a que sea una virtud moral, sino a la ética, ¿sí? Que era lo que explicaba anteriormente. Yo no voy a obedecer a mi patrono, no voy a obedecer una orden de alguien que tenga autoridad, más autoridad que yo, por el simple hecho de que me la esté dando, sino yo como subordinado obediente lo que tengo que hacer es interpretar esa orden y validar qué tan viable es o qué tan legítima es y poderla cumplir. Santo Tomás no solamente nos indica que la obediencia se rige al hombre, sino también a Dios, ¿cierto? Entonces, hablamos del hombre, que hablamos de la ley, cuando habla de la ley natural de nosotros, del derecho, de la ordenanza, o de Dios bajo nuestros principios cristianos, pues para quienes creemos en él. También se puede decir que la obediencia demuestra la humildad del individuo y la excelencia de su alma. Esto significa que no necesariamente por ser obediente yo me vuelvo en alguien sumiso, ¿sí? Esto se parece un poquito al tema de la autoridad estricta, confundirse con el autoritarismo. Muchas veces confundir un subordinado obediente es confundir a una persona sumisa. No, normalmente se caracteriza por tener miedo. Un subordinado obediente se caracteriza por tener un análisis crítico y poder tomar su propia decisión de que si está bajo la ley, si está bajo las órdenes de Dios, si está bajo mi moral y mi ética, lo voy a hacer. Si no está bajo esos principios, sencillamente no lo hago. Y eso es el tema de la voluntad. Entonces, me inclino y defiendo mucho este rol precisamente por eso. Porque un subordinado obediente generalmente es alguien que tiene muy claros los principios y que no es alguien sumiso como suele confundirse muchas veces. Por último, está la autoridad ideal que va a nuestra compañera Sandra. Gracias, Joana. El concepto de autoridad, tenemos que la autoridad ideal describe el tipo de autoridad que se adapta a las circunstancias cambiantes. Vamos a mirar la autoridad a la luz del pensamiento de Engels como una perspectiva crítica. Engels era marxista y veía la autoridad como un producto de las relaciones sociales, en particular que era una lucha de clases. El Estado que ejerce la autoridad son instrumentos que sirven a los intereses de las clases dominantes. Este era el pensamiento de Engels. Sin embargo, no implica que la autoridad sea en absoluto mala, sino más bien debemos pensar en cómo podría transformarse y convertirse en una autoridad ideal. La autoridad puede ser vista como un mal necesario. Engels reconocía que en ciertas etapas del desarrollo histórico la autoridad era necesaria para mantener el orden social y garantizar la reproducción de la vida material, que nos ha llevado pues a la evolución y al crecimiento como sociedad y en general todo el mundo. Sin embargo, esta necesidad es vista como una necesidad temporal, ya que en una sociedad comunista, donde las relaciones de producción se basan en la abundancia,
y la cooperación. La necesidad de la autoridad en ese campo pues desvanecería. La autoridad como herramienta de transformación social. Si bien la autoridad ha sido históricamente utilizada para oprimir a las clases trabajadoras, también puede ser utilizada como herramienta para transformar la sociedad. La revolución socialista, por ejemplo, implica la conquista del poder político y la creación de un nuevo Estado que sirva a los intereses del proletariado. La autoridad democrática y participativa. Engels defendía la democracia como la forma de gobierno más justa y equitativa. En una sociedad socialista, la autoridad sería ejercida de manera democrática y participativa, permitiendo que todos los miembros de la comunidad participen en la toma de las decisiones que los afecten directamente. La necesidad en el derecho como expresión de poder. El derecho, al ser un producto de la sociedad, refleja los intereses de la clase que ostenta el poder. Sin embargo, esto no significa que el derecho sea inmutable. La necesidad de transformar el derecho, los juristas tienen la responsabilidad de analizar críticamente el derecho y proponer reformas que hagan lo justo, que sean más equitativas, que sean más transparentes y que permitan más la participación de los ciudadanos. Que los ciudadanos puedan participar activamente en la construcción del sistema jurídico y que responda a las necesidades y a las aspiraciones de toda la comunidad. La autoridad, desde mi perspectiva, y teniendo en cuenta las ideas de Engels, debería ser una autoridad democrática, participativa, que todos puedan tener un rol de verdad importante, que se tome de manera colectiva y transparente y que involucre a todos los ciudadanos. Una autoridad que sea temporal, en los momentos en que realmente se necesite, que existiera mientras se garantice el bien común y que vaya haciéndose a un lado a medida que la sociedad avance, tenga un avance más significativo en igualdad y cooperación. Una autoridad ideal debe basarse en la justicia social. La autoridad debe garantizar la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos. Una autoridad que sea transparente, que tenga una rendición de cuentas y que deba estar sujeta a controles y balances, que sea responsable a los ojos de todos los ciudadanos. En conclusión, aunque Engels también ofrecía una visión crítica de la autoridad, también reconocía que se necesitaba en determinadas circunstancias. La clave está en que esa autoridad sea transformada, que sea más democrática, más participativa y que siempre esté pendiente del bien común. En este mundo y en la modernidad y en este mundo tan globalizado, la autoridad ideal debe ser capaz de adaptarse a los rápidos cambios que presenta la sociedad en la actualidad por la globalización. La autoridad siempre ha sido una necesidad histórica que ha estado en la mira de muchos filósofos y debe ser una autoridad definitivamente que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad y que nos permita ser más participativos para que pueda seguir funcionando en la evolución de la estructura del poder. Y en ese sentido la autoridad como un producto de organización social. Y esta es mi conclusión. Te doy paso, Joana. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí ya damos a conocer las defensas que tenemos cada uno por esos 5 roles. En conclusión,
tenemos pues que la autoridad estricta es necesaria en la sociedad para mantener la ley y el orden que permite una convivencia estructurada y correcta. La autoridad flexible, vista desde el punto de vista filosófico como anarquismo, es el camino para lograr una estabilidad social, económica, cultural y ambiental en nuestros estados, teniendo como primicia las intuiciones normativas morales de la sociedad. Dentro de la defensa del subordinado encontramos que nos ha servido durante todo el transcurso del tiempo para que el derecho pueda evolucionar, revolucionando su estructura del pensamiento. Un subordinado obediente es un subordinado diligente, con razonamiento y poder de análisis para cumplir sus deberes, y la autoridad ideal debe estar justificada por su capacidad para promover el bienestar general, proteger los derechos individuales y resolver eficazmente los problemas sociales y económicos. Ya como un punto final, vista propio o punto de vista propio, digamos que cada uno tiene razón en su rol desde mi punto de vista, pero creo que en la sociedad se ven siempre esos 5 roles. No hay un rol específico, no hay un rol ideal, porque finalmente somos un mundo, cada persona es un mundo, cada quien tiene su forma de ver el mundo, de ver cómo evoluciona su propia vida, su propia profesión, su propia vida social, y desde su punto de vista subjetivo asume el rol que prefiere vivir o con el que se siente más cómodo. Entonces, digamos que ese es mi punto de vista, pero me inclino siempre por el tema estricto y subordinado obediente. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, o pues ya nos podemos despedir. Creo que están todas las conclusiones ya hechas. Listo, perfecto. Entonces, las referencias que tuvimos o bajo las cuales nos basamos para nuestra defensa de los roles, fueron estos 4 de la Autoritas en el pensamiento de San Mateo de Aquino, de Michael Ceballos, de la autoridad de Engels, del problema de la autoridad política de Michael Homer, monarquía, democracia y orden natural de Hope. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado nuestras defensas.